Familia, ¿estamos de acuerdo con que hemos empezado un nuevo movimiento alcista de grado mayor en Bitcoin desde los $53.500? Ahora se ve mucho más claro, ¿no? Lo difícil era ser alcista cuando estábamos en zona de mínimos y no solamente ser alcista, sino comprar ahí todo el que quisiera comprar. Porque es que ahora salen las típicas preguntas. Oye, ¿es buen momento de comprar después de este rebote? Pues bajo mi punto de vista y sin ser consejo de inversión, no, lo era hace 2 semanas cuando compartía esta imagen por mi Telegram. Comprar ahora es ir persiguiendo el precio y en cualquier giro de mercado empezar a perder dinero, ponerte nerviosete y tomar malas decisiones. Por eso en este vídeo te voy a explicar cuál podría ser el siguiente movimiento en Bitcoin. Y quiero decirte que a nivel personal, pronto voy a empezar una recogida de profits de las compras que realicé en los $54.000 y que todo esto lo compartiré por mi comunidad de Telegram privada, donde por cierto también os iré diciendo cuándo voy a ir realizando profits en Bitcoin de mi cartera de largo plazo. Y esto va a depender de los movimientos que yo vea en cripto los siguientes meses. Además, próximamente haré un directo con todos los que estáis en ese grupo para resolver cualquier tipo de duda relacionada con los ciclos de Bitcoin, portafolio y todo lo que se os venga en mente. Es una información que a mí personalmente me ha costado mucho dinero aprender y os la voy a regalar a todos los que estéis en ese grupo. Únete que empezamos mañana lunes y por ahora este grupo es gratis. Sigue los pasos que tienes en la página web www.planbtc.club. A tener en cuenta para esta semana. Número 1. Bitcoin está a punto de cerrar su segunda vela alcista consecutiva en semanal y en las 2 últimas semanas ya acumula un subidón del 25%. Esto no ha pasado mucho desde enero del 23 cuando Bitcoin cotizaba a los $15.500. Bueno, Carlos, ¿y qué me quieres decir? Pues que muy probablemente hemos iniciado un nuevo movimiento alcista de grado mayor que podría poner a Bitcoin en nuevos máximos históricos en no tardando muchas semanas. Hoy veremos esto detenidamente. Número 2. Este martes salen a cotizar los ETF de Ethereum, algo muy alcista probablemente para el largo plazo, pero en el corto plazo hay un factor desconocido que podría generar algún tipo de pausa o incluso corrección dentro de las subidas acumuladas hasta el momento. Muchos especulan con potenciales ventas de Grayscale, en este caso de Ethereum. Vamos a ver. Bitcoin subió un 90% en 3 meses mientras Grayscale vendía 300.000 bitcoins. Ríete tú de Metegox. Entonces, no depende tanto de las posibles ventas de Grayscale, sino de la demanda de los primeros días de negociación. Y esto, pues evidentemente no lo sabe nadie. Quizá los de arriba sí, pero nosotros seguro que no. Entonces, lo único que podemos hacer es esperar, ser pacientes y con las cartas que tenemos sobre la mesa jugar la mejor mano posible. Número 3. Este jueves, atención a esto, tiene lugar la mayor conferencia anual de Bitcoin de todo el año, que en este caso se celebra en Nashville. Y fijaos en el cartel que tenemos aquí para el sábado 27 de julio. No es una película de Hollywood, amigos, es la realidad. El futuro presidente de Estados Unidos está junto a Michael Saylor, Cathie Wood y Robert Kennedy Jr., los 3 maximalistas más populares del mundo. Solo falta por ahí Max Keiser con sus gafitas rojas, ¿no? Bueno, pues se espera un posible anuncio de Donald Trump, atención a esto, de una reserva estratégica de Bitcoin para Estados Unidos si sale elegido presidente. Las implicaciones que esto podría tener seguramente no somos ni conscientes. Daos cuenta que cuando se aprobaron los ETF de Bitcoin en Wall Street, el mundo empezó a mirar Bitcoin desde otra perspectiva. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, Wall Street es el mercado más líquido del mundo. Es ahí donde realmente se mueve el dinero. Y si está aceptando Bitcoin, entonces este activo debe ser interesante, por lo que gran parte del resto de países harán lo mismo y empezarán a negociarlo, tal y como ha sucedido. Que luego, pues, los ETF de Bitcoin en Wall Street han sido los ETF de mayor éxito en toda la historia de Wall Street, ¿no? Brutal. Bueno, pues ahora imagínate que la primera potencia del mundo, Estados Unidos, compra Bitcoin como reserva del país. Esto abre las puertas a un nuevo nivel de demanda, en un punto en el que no falta tanto para ver un shock en la oferta después del evento del halving, que muchos ya ni se acuerdan de esto. Es decir, que no solo se ha reducido a la mitad la oferta después del halving, sino que a nivel de demanda no es que estemos en niveles similares, no. Es que estamos en el nivel de demanda más importante de toda la historia. Por eso hemos visto máximos antes del halving, amigo mío. Por lo tanto, tenemos una semana muy interesante por delante y en este vídeo vamos a intentar aterrizar todos estos conceptos en las gráficas. ¿Ready, familia? ¡Vamos para allá! Bueno, amigos, pues os acordaréis de aquello que comentamos hace un par de semanas que parecía una auténtica locura, que el SP500 iba a retroceder mientras Bitcoin iba a subir. Sí, lo trajimos en este canal y ahora mismo tenemos la primera confirmación de que aquello no era tan loco. En azul tenéis el comportamiento del SP500 y en color naranja el de Bitcoin. Justo cuando Bitcoin cotizaba en los 54.000 y teníamos al SP500 en máximos históricos, ya hablé de esta rotación. Hablé de que probablemente el SP500 iba a corregir mientras Bitcoin iba a tener un movimiento de impulso importante.
importante. De hecho, en las 2 últimas semanas, un 25% arriba, mientras el SP500 se está corrigiendo. Entonces, se está recuperando este gap, este hueco que tenemos entre el comportamiento de estos dos activos que históricamente han ido muy de la mano, y cuando uno se ha desfasado al alza, lo que ha venido han sido correcciones mientras el otro subía. Y es precisamente lo que pienso que va a pasar. Bueno, lo pensaba hace 2 semanas y lo sigo pensando ahora. Entonces, ya tenemos la confirmación, como estáis viendo en pantalla. ¿Y qué le sigue a esto? Lo que le sigue es una continuación de estos movimientos. Espero un SP500 lateral o lateral bajista por una toma de profits de las megacaps que pasen a ver una rotación a las small caps, mientras que Bitcoin en este caso empieza a tirar para arriba recuperando el terreno perdido. Ya tenemos la confirmación y esto es una muy buena señal. Venga, vamos a pasar a ver qué están haciendo las ballenas de Bitcoin de 100 a 1000 Bitcoins, que son bastante inteligentes. De hecho, daos cuenta que, por ejemplo, empezaron a acumular de una manera agresiva cuando estaba Bitcoin en zona de mínimos de ciclo. Se han mantenido laterales y a partir de febrero aproximadamente, enero-febrero, empezaron lo que ha sido la mayor acumulación de toda la historia de estas ballenas, y recientemente, después de un movimiento lateral alcista, han empezado una fuerte acumulación mientras Bitcoin retrocedía de los 72.000 a los 54.000 dólares. Y como estáis viendo en los ciclos anteriores, mientras Bitcoin subía, estas ballenas reducían sus tenencias, y esto es algo que nos avisaba de una distribución, así como también en el pico del año 2017 con un movimiento alcista en Bitcoin mientras estas ballenas reducían sus tenencias. Total, que al final lo que nos están diciendo es que probablemente estamos en una fase más similar a esta de aquí, en un mercado alcista y no en una distribución. Por lo tanto, esta gran acumulación pienso que le seguirá un movimiento alcista muy potente de Bitcoin que quizá no tarde tantos meses en llegar. Si ahora pasamos a ver qué es lo que están haciendo las ballenas de 1000 a 10.000, antes hemos visto las que tenían de 100 a 1000 Bitcoins y ahora vemos las de 1000 a 10.000 Bitcoins, digamos que son los dos protagonistas más importantes de la red, ¿no? En este caso, fijaos cómo después de una distribución importante, por las ventas también que vimos en los ETF, etcétera, y una gran acumulación previa, que claro, solamente esperamos movimientos alcistas perpetuos. No, el mercado sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pasan los meses, mira para atrás y dice, ¿ha subido o ha bajado? Ha subido, perfecto. ¿Ha subido o ha bajado respecto a los mínimos de enero? Ha subido. Pues ya está. Entonces, aquí también otra cosa interesante, por ejemplo, si nosotros nos remontamos al máximo del ciclo del año 2017, lo que estábamos viendo era una distribución de las ballenas mientras Bitcoin subía. Y lo que pasó también en el año 2020-2021, lo mismo, una distribución de las ballenas, una reducción en sus tenencias mientras Bitcoin subía. Ahora que estamos viendo un movimiento de subida acompañado de un movimiento de subida de Bitcoin, por lo tanto el movimiento es orgánico, y si ahora hacemos un pequeño zoom, estamos viendo cómo están volviendo a acumular esta última subida del viernes, creo que fue, de niveles de los 63 a los 67, ha venido de la mano ya de una acumulación de estas ballenas que empezaron a distribuir en niveles de los 72.000 dólares. Por lo tanto, si esto es un cambio de tendencia y viene este movimiento de subida, por ejemplo, o un movimiento de subida que rompa esta zona de máximos en las tenencias de estas ballenas, podríamos iniciar una nueva compra institucional que ponga a Bitcoin en niveles de máximos históricos. Ahora, atención a esta gráfica porque nos está dando una información brutal y os la voy a desgranar para que entendáis cuál es. Fijaos, aquí con estas líneas de color rojo al alza y a la baja nos marca cuando tenemos diariamente un aumento en el apalancamiento del mercado o una reducción en el apalancamiento del mercado. Y es muy interesante saber si el movimiento de subida de los 53.500 hasta el momento actual ha venido de la mano de algún notable aumento en el apalancamiento de mercado, porque eso nos quiere decir que quizá cuidadín que volvemos a zona de mínimos, ¿vale? Entonces, daos cuenta que está haciendo totalmente lo contrario. Es que, fijaos, si yo cojo y aumento esto, ¿vale? Para que vamos a contemplar ahora el ciclo actual. Fijaos, la salida de mínimos, ¿veis que aquí tuvimos una caída en el interés abierto? ¿Por qué? Porque el apalancamiento de mercado se redujo considerablemente mientras Bitcoin subía. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado esperaba un retroceso. El mercado no esperaba esta subida. Perfecto, pues ya está, punto de capitulación antes de un gran movimiento, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos movimientos de subida y tenemos picos al alza, como el que tuvimos, por ejemplo, el día 10 de abril, nos está diciendo que en un día de subidas tenemos un notable aumento en el apalancamiento de mercado. Cuidadín, porque quizá el mercado está demasiado eufórico y tienda a corregir. Y es precisamente lo que pasó. Así como también, por ejemplo, cuando llegábamos a zona de máximos en torno a los 68.000, 70.000 dólares, por ahí a principios de marzo, fijaos que tuvimos aquí un pico muy importante y luego también otro pico muy importante aquí. Y es que incluso recientemente, con el movimiento de subida a los 72.000 dólares después del rebote desde los 59.000, fijaos que aquí también tuvimos el mayor aumento de apalancamiento diario desde prácticamente justamente antes de la caída de agosto del 23. Esta gráfica la iré también mostrando a menudo porque es muy interesante. Entonces,
¿Qué es lo interesante ahora? Lo interesante es ver cómo estas caídas han venido de la mano de notables reducciones en el apalancamiento de mercado, lo cual nos quiere decir que se ha quitado de en medio a las manos débiles y a los sobreapalancados, y que la subida, fijaos que no hemos tenido ningún pico importante. La subida de los 53.500 al momento actual no ha tenido ningún pico importante, por lo tanto, ha sido una subida orgánica de la compra de ballenas de 1.000 a 10.000 bitcoins, tal y como hemos comentado, en lugar de por un aumento en el apalancamiento de mercado. Esto es algo muy sano que probablemente favorezca mayores alzas, ¿vale? Atención. Y luego también, para finalizar este análisis on-chain, esta gráfica nos dice un poquito cuál es el nivel de apalancamiento en el mercado que tenemos, porque nos recoge las liquidaciones en long, verdes, y en short, rojas. Si tenemos valles verdes al alza, nos dice, hey, este día se han liquidado una cantidad de longs que te cagas, ¿no? Que normalmente eso pasa cuando vienen movimientos correctivos. Y si tenemos valles rojos, nos dicen que se han liquidado a shorts porque el mercado ha subido. Bueno, pues es interesante saber cuándo tenemos un gran movimiento respecto a estos valles verdes y rojos, porque nos está diciendo que el mercado está muy excitado. Bien, fijaos que cuando estamos en zona de mínimos de ciclo, aquí no había nada de volumen. ¿Por qué? Porque el mercado estaba deprimido, nadie esperaba nada del mercado, perfecto, zona de mínimos de ciclo. Ahora, esto es algo que ya pasó también en los mínimos de agosto, fijaos, que había muy poco volumen de negociación. Y es algo que justamente está volviendo a pasar ahora, pero es que ya tenemos a Bitcoin en los $70.000, es decir, que no tenemos ni por asomo el nivel de apalancamiento y de liquidaciones, mejor dicho, que teníamos en el bull market anterior, como estáis viendo aquí. Pero es que aquí, después de este movimiento de limpieza, con subidas y bajadas, ¿verdad? Que aquí pues nos marea un poquito el mercado, va a ir más arriba, va a ir más abajo, no lo sé, me parte las piernas por aquí, me parte las piernas por allá. Ahora el mercado ha vuelto a entrar en una fase de depresión, decir, mira, que haga lo que quiera, tío, yo lo voy a dejar y cuando rompa máximos históricos ya me volveré a meter, que es lo típico, ¿no? Y es precisamente lo que estamos viendo. Este movimiento de subida no ha venido de la mano de una limpieza del apalancamiento solamente en long con un pequeño valle verde que tenemos aquí. Por lo tanto, desde los datos en cadena, muy buenas perspectivas. Ahora vamos con el análisis técnico. Bueno, pues atención, porque ahora, hablando del análisis técnico, mucha gente está preocupado por el gap que ha dejado, hostia, en los 58.000, nos vamos a ir ahí porque siempre se cierran los gaps. Error. No siempre se cierran los gaps. La palabra siempre no existe aquí. Y si la tienes en mente, estás sesgado por tu análisis. No estás contemplando un escenario que también tiene cierta probabilidad de suceder. Entonces, lo primero que yo tengo que entender para deducir si este gap es de escape, si se va a rellenar en mayor o menor medida, si se va a rellenar completamente, es de dónde venimos, por qué hemos dejado ese gap. Cuando tú entiendes esto, entiendes mejor el mapa sobre el cual estás jugando, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando estábamos aquí en toda la zona de los 54.000? Que todo el mundo mandaba Bitcoin a limpiar este bloquecito de aquí a los 50.000, a los 40.000. Había gente que lo mandaba a los 30.000, doble techo confirmado. Bueno, entender eso. Esto lo comenté también en un reel que tengo en Instagram. Cuando perdimos justamente el rango, comenté que si esta vela de aquí recuperaba y se acercaba al cierre, al punto de apertura, esto ha sido una trampa porque justamente se utilizó un día festivo en Wall Street para manipular el mercado, perder este rango, generar una etapa de miedo brutal, que Alemania casualmente vende todos sus bitcoins en zona de mínimos. Es que es tela. Es que es tela, amigos, cómo nos manipulan, y siempre lo mismo, ¿eh? Y a partir de aquí, ¿qué pasa? Que el mercado no te da oportunidad de reengancharte al movimiento, o has hecho una buena lectura del mercado justo cuando estábamos en zona de mínimos, cosa que muy poca gente ha sido capaz de ver probablemente. Por suerte, en este canal hemos estado en el lado correcto del mercado, y algo que quiero deciros, ¿no? Yo no siempre voy a estar en el lado correcto. Vosotros, los que me seguís de hace tiempo, sabéis que me equivoco mucho, pero intento estar la gran parte del tiempo en el lado correcto del mercado, y es lo que a mí me funciona. En este caso, ¿no? Hicimos una buena lectura, ¿no? Yo creo. Y creo que de aquí en adelante podemos seguir haciéndola porque el mercado está reaccionando tal y como pensamos aquí abajo. Entonces, una vez que yo entiendo esto, que aquí había un foot muy importante en el mercado y no ha dado oportunidad de reengancharse a este movimiento, tengo que pensar, ok, ¿vale? Venga, pues ahora tengo que hacer una lectura un poquito más de grado mayor. Aquí tengo una onda bajista que, como ya estuvimos hablando, es de igual envergadura que esto. Esto puede ser una onda plana que le dé continuidad al movimiento de subida anterior. Vale, si es así, aquí había mucho miedo, sí. Vale, ¿este movimiento está siendo fuerte? Sí. Vale, perfecto. Para mí, esto es un gap de escape y no tienen por qué rellenarse. Y que a lo mejor sí se rellena la semana que viene, pero a mí qué me importa que se rellenen en meses o en años. Yo lo que quiero saber es lo que puede suceder las siguientes semanas. Entonces, para que me entendáis un poquito mejor,
Vamos a irnos a la CME, que fijaos, este es el gap que ha dejado Bitcoin, que mucha gente dice que va a volver a rellenarlo en el corto plazo. Yo pienso que no, yo pienso que esto es un gap de escape y vamos a volver a romper máximos, que lo rellenaremos probablemente los siguientes meses / años, porque es que esto es algo que ya sucedió también en el ciclo anterior. Daos cuenta que por todos estos niveles de aquí, fijaos, estos son los máximos del ciclo anterior, es decir, estamos atacando zona de máximos tal y como está sucediendo ahora. Aquí tuvimos también una pauta plana, un A, B, C, y justamente el inicio de la siguiente onda, que es la que da continuidad al movimiento anterior, tal y como hemos comentado recientemente lo hemos comentado, dejó un gap de escape y otro gap de escape y generó un movimiento en Bitcoin del 136% en apenas 22 días. ¿Vale? Entonces, es importante tener este tipo de lecturas. ¿Que se rellenarán estos gaps? Pues probablemente sí, fijaos, ¿no? Es que aquí se acabó rellenando este gap, concretamente se rellenó, 565 días después. Pero a mí, ¿qué me importa lo que pase de aquí a 1 año y medio? ¿Qué me importa? Yo quiero centrarme en si este gap es de escape, si este gap es de escape, qué implicaciones puede tener. Y yo creo, bajo mi punto de vista, que este gap es de escape y que quizá no se rellene en el corto plazo. Es mi punto de vista, puedo estar equivocado, lo veremos las siguientes semanas, ¿vale? Entonces, para complementar esto, recordaréis hace unos días que os comenté que estábamos en una reacumulación de Wyckoff. Este rango de aquí, también tengo un reel en mi Instagram comentando todo esto de aquí. Y es precisamente lo que estamos viendo, fijaos. Tenemos, para no ponerme muy técnico, esto es el rally automático, que es justamente cuando tienes un retroceso a nivel importante. El rally automático es el que vuelve a testear la parte alta y te genera una zona de mínimos muy importante que probablemente en un futuro se vuelva a perder, en este caso en la fase B. En este caso en la fase B tenemos un movimiento de subida. Movimiento de caída, fijaos, aletargado y prolongado en el tiempo, movimiento de caída aletargado y prolongado en el tiempo que lleva a la fase C, que es cuando se perfora los mínimos de la fase B. Y justamente cuando tenemos una reacción alcista muy importante después de esta pérdida, que fue una manipulación como la copa de un pino por ese festivo en Estados Unidos, como hemos comentado, el siguiente movimiento de impulso no suele dar opciones de reengancharte al movimiento y es normal que se generen gaps de escape, porque es que el mercado no hace prisioneros. O te subes al tren y tienes una buena lectura de mercado en una zona de mínimos, o chao. Así de claro, ¿no? Ya, pues evidentemente comprar ahora es perseguir el precio, porque esto te hace algún movimiento correctivo y ya te pones nervioso y empiezan a tomar malas decisiones. Entonces, ¿ahora qué es lo normal? Lo normal, estando tan cerquito de esta zona de máximos, en la que habrá probablemente una gran cantidad de SLs, mucha gente que pensará que cuando vuelva aquí nos vamos a ir para abajo, porque es que hace nada. Fijaos que la gente ya ponía Bitcoin en niveles de los 50, 45, 30 mil, ¿vale? Pues cuando salgan estas ventas, probablemente se generará una onda 2. ¿Qué quiere decir una onda 2? Un movimiento como este que estamos viendo aquí, el cual la gente piense que es una distribución para retroceder y aquí sea cuando rompemos al alza y entramos en la fase E, confirmando así este rango como una reacumulación, porque hasta que no rompamos la parte alta no podemos confirmarlo como una reacumulación. Ahora, evidentemente, las huellas que tenemos, los inputs que tenemos ahora mismo, arrojan una probabilidad muy elevada a que lo acabe siendo, ¿vale? Bueno, pues fijaos cómo poquito a poco vamos leyendo el mapa que tenemos sobre la mesa para intentar jugar mejor nuestras manos. Ahora mismo, decir hasta aquí, no, de aquí para abajo, no, de aquí para... Es absurdo. Es absurdo. Entonces, realmente el propio mercado te lo va a marcar, porque tenemos una semana a priori muy alcista por delante, salvo que tengamos alguna sorpresa, que como por ejemplo que no hay ningún tipo de demanda a los ETF de Ethereum. A ellos sí que no podemos descartar volver a cerrar este gap, pero ya después de esta ruptura sería una onda 2, antes probablemente de un nuevo impulso de onda 3. O sea, el escenario mío, después de esta ruptura de máximos y esta consolidación de niveles, es muy alcista. Para que lo entendáis, muy alcista. Era alcista aquí abajo y ahora es muy alcista. No quiere decir que sean niveles de compra, sino que el comportamiento desde la salida de mínimos hasta el momento actual ha sido el mejor que cabe esperar, ¿vale? No hemos tenido ninguna reversión fuerte a la baja, no hemos tenido ninguna vela envolvente guarra que nos diga, hostia, no hemos tenido nada de eso, ¿no? Entonces, yo simplemente lo que haría ahora es momento de dejar que fluya el mercado, dejar que nos hable, ver dónde nos deja este movimiento de impulso, ver cuándo empezamos a tener ciertas correcciones y si este movimiento de impulso nos lleva a la parte alta, ahí es donde yo esperaría este tipo de movimientos, un movimiento más aletargado que pueda durar algunas semanas, quizá la última de julio y la primera de agosto, haciendo este movimiento de lateralización, limpieza de la parte baja, ¡pum! Y despegue para limpiar todos estos cortos que tenemos aquí, porque cuando rompa máximos históricos sí que pienso que vamos a entrar en subida libre, ¿vale?
Sí que lo pienso, y pienso que el siguiente punto objetivo pues será niveles de precio en torno a los 80, 90 mil. Ahora veremos. Entonces, bueno, más o menos ya sabéis lo que tenemos sobre la mesa. Yo quiero esperar algún tipo de reacción en Bitcoin, y si me voy a la gráfica de 4 horas, fijaos que aquí tenemos el 1, 2, 3, aquí tenemos un 4 en forma triangular y 5. Y con esto se completa la onda, en este caso 3, dentro de este movimiento, que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, la onda 1. Todo esto es la onda 1, ¿vale? Lo que estamos viendo en la gráfica diaria en este caso, y lo que estoy esperando es un movimiento de onda 2 cuando quiera que llegue. Entonces, para entender mejor dónde nos encontramos, es muy interesante leer lo que nos dice la gráfica semanal, porque fijaos que no teníamos este tipo de movimientos. No son normales en Bitcoin, no son normales, ¿vale? Es decir, fijaos, a ver, que me deje poner esto, que me deje ponerlo bien. Vale, este tipo de movimientos no son habituales en Bitcoin, que en 2 semanas te pegue un 25%, y no solamente es que te suba un 25%, es de dónde venimos, amigos, de dónde venimos. No venimos de este tipo de momentums alcistas. Venimos de 4 semanas retrocediendo con un movimiento bajista muy importante del 20 y pico %. Y fijaos que desde que estuvimos en zona de máximos, no hemos tenido ni una sola semana que tengamos un movimiento contundente como este. ¿Qué me quiere decir esto? Que probablemente esto es una pauta plana, y ahora se le va a dar continuidad al movimiento de subida anterior con una nueva onda alcista que me deje en máximos históricos. ¿Vale? Y esto es algo que ya pasó por aquí. Fijaos, cuando tenemos un movimiento de letargo, entra momentum alcista, movimiento de subida en este caso en 2 semanas de un 23%. Fijaos que desde esta zona de mínimos en Bitcoin está siendo también de un 23%. Y podemos tener perfectamente esta semana lateral que sea por esta zona de máximos, generando esa duda que os he comentado antes de un nuevo movimiento de tirón alcista, que yo pienso que cuando veamos esa semana de duda, faltará el doble del movimiento. Ahora os diré por qué. Y aquí también tenemos algo muy similar. Fijaos, movimiento de letargo, pum, en el momento que entra el movimiento de impulso, estamos hablando que en 2 semanas me subo un 26%, y faltaba de aquí para arriba otro 30%. ¿Vale? Entonces, igual aquí abajo, movimiento, fijaos, en una semana un 20 y pico %, y también tuvimos aquí otro tirón alcista adicional del 20 y pico %. Entonces, para mí, ha iniciado un nuevo movimiento de impulso, que ya veremos dónde nos deja. Entonces, para yo saber dónde me podría dejar este movimiento de impulso, tengo que plantear zonas de alta probabilidad. Tengo que leer de dónde venimos. Aquí yo veo claramente un 1, 2 en forma de plana, 3, 4 en forma de, en este caso, de cuña, fijaos, y 5, ¿vale? Que es un dibujo bastante parecido a lo que estamos haciendo aquí en gráfica de 4 horas. Y ahora, aquí ya tenemos la onda 1. Luego tenemos movimiento de onda 2, como estáis viendo aquí, y empieza la onda 3. Y en la onda 3 yo veo un 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando acabe este movimiento de impulso, finalizará la onda 3. No la onda de grado mayor, como mucha gente piensa. Finalizará la onda 3. ¿Vale? ¿Lo entendemos o no? O sea, realmente lo que yo espero ahora, igual que aquí hemos tenido nuestras 5 ondas, 1, 2, 3, 4 y 5, es que esta onda 3 tenga 5 ondas. Y aquí veremos un 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 y ahora veremos un 5. Y cuando finalice esta onda 5, finalizará la onda 3 y tendrá lugar una onda 4, que ya veremos cómo es, si es una onda muy correctiva, si es un zigzag que lleva quizá a Bitcoin a corregir niveles de los 50 y pico mil, y ahí sí que cerramos ese gap, no lo podemos descartar. Y todo esto es una corrección de grado mayor en la gráfica mensual, ¿vale? Porque hemos comentado que podíamos tener un movimiento de impulso, retroceso, y todo esto podría ser una onda 4 antes de un tirón de onda 5 final. Aquí sí que final ya. Entonces, para simplificarlo mucho, lo que yo esperaría primeramente es un movimiento de impulso que rompiera los máximos históricos en Bitcoin, que lo pusiera en subida libre, y ya veremos luego qué tipo de corrección nos regala. Entonces, para yo saber hasta dónde podría llegar este movimiento de impulso, hago varias cosas. Lo primero, mido el movimiento de impulso anterior, la onda 3, las dos ondas impulsivas, porque estamos hablando ahora de una onda impulsiva. Entonces, a mí me interesa saber cuál ha sido el recorrido de la onda 1 respecto a la onda 3 y viceversa. Es decir, normalmente la onda 3 es más grande que la 1. Si no es así, probablemente este movimiento no sea tan importante como los dos anteriores. Fijaos, si yo me voy a la onda 1, me voy al máximo de la onda 2 y al inicio de la onda 3, fijaos que este siguiente movimiento no llega al 1, que son los $76.000, aunque se ha quedado muy cerquita. ¿Qué quiere decir? Que probablemente el movimiento de onda 5 no sea de una magnitud muy importante, veremos, ojalá no estemos equivocados, ¿no? Entonces,
Yo ahora lo que voy a proyectar en este caso es como máximo un movimiento de onda 5 que tenga un tamaño igual a la onda 3. Y en este caso cojo la onda 3, me voy al inicio de la onda 5 y fijaos que el movimiento de onda 5 me podría dejar en niveles de los $100.000. A partir de aquí, si llegamos a los $100.000 para septiembre, no lo sé, a lo mejor no llegamos, a lo mejor de aquí nos caemos, quién sabe lo que va a pasar. Yo siempre intento hablar en términos de probabilidades. Aquí es donde yo pienso, atención a esto, que la bajada de tipos de interés va a ser bajista. Que vamos a tener probablemente peores datos de inflación, quién sabe. Que podría también el mercado asociar de manera negativa la salida de Trump al poder, simplemente porque ya lo ha descontado antes y se genera un sell de news. Y aquí podríamos tener un movimiento correctivo de grado mayor de onda 4. Aquí tenemos, fijaos, un ABC de onda 2, ABC, onda 1, onda 2, onda 3... Y aquí vendría la onda 4. Entonces, la onda 4 normalmente va a buscar el terreno de la subonda 4 anterior. Y esto a lo mejor ya es demasiado técnico, pero bueno, es al final lo que suele suceder. Y la onda 4 anterior está por el rango de precio que nos encontramos. Entonces, no sabemos si simplemente se va a testear estas zonas para confirmarlas como soporte, en lugar de como resistencias en un futuro, o se va a perforar y va a ir a buscar el gap que podríamos dejar aquí en niveles de los $58.000, ¿vale? Pero en definitivas cuentas, yo, el punto mínimo que espero que llegue Bitcoin las siguientes semanas serían los $79.000, $80.000, que es un 0,618 del movimiento de onda 3. Y a partir de aquí volvemos a hablar, analizamos el mercado, cómo hemos llegado ahí, vemos las subondas que nos ha dejado este movimiento de impulso y volvemos a sacar conclusiones, ¿vale? Así que bueno, amigos, soy un jodido friki del mercado, como podéis entender. Eso sí, evidentemente, todo esto tiene una gestión detrás. Hay puntos de compra y puntos de venta, que todo esto lo voy a compartir por mi Telegram privado. Así que pásate porque es que es gratis. Te voy a dejar el código QR por aquí de BitGet para que te descargues la aplicación y sigas los pasos que tengo en la web www.planbtc.club. Únete porque evidentemente es información que yo considero de mucho valor. Comentaros lo que voy a estar haciendo con mi dinero personal y podéis llegar a ese grupo de manera gratuita simplemente destinando tiempo. Hay gente que dice, es que tengo trades abiertos. Lo entiendo, probablemente en septiembre tenga una solución para ti. Y hay gente que simplemente no quiere destinar el tiempo. Pues no pasa absolutamente nada. Que cada uno haga lo que crea conveniente. Ya os digo que la información que voy a arrojar en ese grupo va a valer de sobra el tiempo que mucha gente está destinando en cambiarse de cuenta, ¿no? Bueno, ahora que ya hemos hablado un poquito de todo, vamos a irnos a Ethereum en este caso, que como sabéis pues sigue en un movimiento bastante similar al de los últimos vídeos. Tener en cuenta que la salida a cotizar de los ETF de Bitcoin se produjo en esta semana de aquí. Tuvimos una ligera caída, es decir, no podemos descartar llegar a esos niveles y tener una corrección y a partir de aquí un nuevo tirón alcista, pero tener en cuenta que si tenemos un comportamiento bastante similar en Ethereum respecto a la salida a cotizar de los ETF de Bitcoin, tenemos un movimiento del 80-90% desde la zona de mínimos relativos. 80-90% pondría a Ethereum en niveles de los $5.000 para, ya veremos cuándo, y a partir de aquí no podemos descartar que coincida con ese movimiento de impulso en Bitcoin hacia niveles de los 100.000 y que a partir de estas zonas tengamos una limpieza de estos máximos para volver a corregir, una manipulación, un punto jodidamente difícil para operar, ¿vale? Entonces, más o menos la perspectiva de mercado que tengo es esta, y a nivel un poquito de más macro, lo que puedo decir en las altcoins es que después de estos movimientos de impulso que hemos visto, yo esperaría algún tipo de corrección, que yo también iré comentando por el grupo de Telegram algunas altcoins interesantes que yo personalmente voy a estar operando en BitGet, y por ahí pues iremos también solucionando dudas, amigos. Así que bueno, veremos si el mercado está interesante. El martes de esta semana o el miércoles volveré con un videíto y podremos ya meternos un poquito más en las altcoins para analizar cuáles pueden ser sus futuros comportamientos, porque como veis, por ejemplo Cardano, estamos en una semana un poquito dubitativa en la que el mercado no podemos descartar que las siguientes semanas tenga algún tipo de retroceso, y este es el que creo yo que va a dar la gran oportunidad de compra si es que lo tenemos, mientras Bitcoin se mantiene por esas zonas antes de un nuevo movimiento de impulso de onda 3, que ya sabéis que es la más grande. Aquí tenemos un 1, tenemos un 2 y ahora vendría la 3, que podría poner, por ejemplo, a Cardano en niveles en torno al dólar. Bueno, amigos, espero que os esté gustando este tipo de vídeos, que estoy bajando un poquito más al barro, explicándoos cuáles son los análisis personales míos y por qué llego a estas conclusiones, que no es paja, ¿no? Al final son análisis que pueden o no suceder, pero aquí os lo intento fundamentar todo con estrategias. Que paséis un feliz inicio de semana a todos. Recordad darle like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo de Plan BTC. Fuertísimo abrazo. Chao, familia.